héroes. Nada en él era repulsivo en su carácter. Es más, me sentía yo extraño y trémulo, me sentía nervioso al acercarme a él. Jesús, le dije finalmente, y mi lengua vaciló. Jesús de Nazaret, te he dado por los últimos 3 años una gran libertad para hablar y no me arrepiento. Tus palabras son prudentes y sabias. No sé si has leído a Sócrates o a Platón o no, pero sé que en tus discursos hay una simplicidad majestuosa que te eleva lejos por encima de esos filósofos. El emperador está informado de esto y yo, como su humilde representante en este país, estoy contento de haberte permitido esa libertad de la cual tú eres digno. Sin embargo, no debo ocultarte que tus discursos han levantado en contra tuya poderosos enemigos, lo cual tampoco sorprende. Sócrates tenía sus enemigos y cayó víctima de ese odio. Los tuyos se han encendido doblemente en contra tuya por causa de los discursos tan severos que has dado en contra de su conducta y en contra mía por la libertad que te he dado. Me acusan incluso de haber estado indiferente ligado a ti con el propósito de privar a los hebreos del pequeño poder civil que el gobierno romano les ha permitido tener. Recuerdan que les comenté anteriormente que los judíos como nación tenían el derecho a enviar a alguien a la pena de muerte. Cuando tomaron los romanos, quitaron ese derecho y los judíos no podían enviar a la gente a la pena de muerte. Por eso dice del pequeño poder civil que el gobierno romano les ha permitido tener. Y luego dice, mi requerimiento, y no te digo mi orden de Pilato, gobernador, a Jesús, es que seas un poco más prudente y moderado. Ponte las pilas, Jesus, en tus discursos en el futuro y más amable con ellos para que no despertes el orgullo de tus enemigos y se levanten en contra tuya y me presionen para utilizar los instrumentos de la ley. Dice que el nazareno replicaba normalmente, príncipe de la tierra, o sea, este era Pilato, príncipe de la tierra. Tus palabras no proceden de una verdadera sabiduría. Está hablando con el líder absoluto de la región. Dile al torrente en el medio de la quebrada montañosa, detente, vas a destruir los árboles del valle. Y el torrente te responderá que esto obedece a las leyes de la naturaleza. Y el Creador, Dios, es el único que sabe cómo fluirán las aguas del torrente. De cierto, te digo, antes que florezca la rosa de Sarón, Israel, la sangre del justo será derramada. Tu sangre no será derramada, le dije con una profunda emoción. Tú eres más precioso en mi estima por tu sabiduría que todos los fariseos turbulentos y orgullosos, por tu estima que todos los fariseos turbulentos y orgullosos, quienes abusan de la libertad que les es dada por los romanos. Ellos conspiran en contra de César y convierten su libertad en temor y presionan a los ignorantes, diciéndoles que César es un tirano y buscan su ruina. Desgraciados insolentes no se dan cuenta que el lobo o el tigre a veces se viste con piel de oveja para conseguir sus malévolos planes. Jesús había dicho eso. Sigue Pilato con esta carta y la parte interesante es la que habla de la resurrección. Hablando de la resurrección dice, regresé al pretorio pensativo mientras subía las gradas, aquellas gradas que fueron manchadas con la sangre del Nazareno, y percibí a un anciano en una postura llorosa y detrás de él a muchos romanos en lágrimas. El anciano se arrojó a mis pies
y lloró más amargamente. Y mi corazón, todavía sobrecogido con el pesar, lloró a pesar de los extraños. Todos lloramos juntos. De veras parecía que las lágrimas cayeron muy poco profundas, en muchos de los cuales yo percibí que estaban fuera del sentimiento de la mayoría. Nunca vi tal división de sentimientos, ambos extremos. Los que lo traicionaron, le hablaron en contra de él, aquellos que dijeron crucifícale y que caiga sobre nosotros su sangre, todos salieron secretamente como cobardes. Cuando se me dijo que Jesús enseñó acerca de la resurrección y de la separación después de la muerte, si tal debía ser el hecho, estoy seguro que comenzó con esta multitud. Padre, le dije después de tomar el control de mis sentimientos, ¿quién eres? ¿Y qué es lo que quieres? Le dice eso al hombre que estaba llorando. Yo soy José de Arimatea y he venido a rogarte sobre mis rodillas permiso para enterrar a Jesús de Nazaret. Tu ruego ha sido oído, le dije. Al mismo tiempo le ordené a Manlio tomar algunos soldados con él para vigilar que el entierro no sea profanado. Pocos días después el sepulcro fue encontrado vacío y sus discípulos publicaron por todo el país que Jesús se había levantado de entre los muertos, como él había dicho anticipadamente. Este último reporte causó mucho mayor conmoción que el primero. Es verdad que no puedo hablar con certeza, pero he hecho algunas investigaciones en la materia. Puedes examinar los hechos por ti mismo y ver que si estoy en falta como Herodes quiere, y puedes ver si es que estoy en falta como Herodes quiere hacer parecer. Herodes era el rey de los judíos. José enterró a Jesús en su propia tumba. Si él esperaba la resurrección o pensaba hacerse otra tumba, no lo sé. Pero al día siguiente de que fue enterrado, uno de los sacerdotes vino al pretorio y dijo que ellos temían que los discípulos intentaran robar el cuerpo de Jesús para esconderlo y hacer parecer como si hubiese resucitado de los muertos, como había dicho anteriormente, de lo que estaban perfectamente convencidos. Yo envié al sacerdote, al capitán de la guardia, Malcus, para que le llevara a los soldados judíos y pusiera alrededor del sepulcro tantos como fuera necesario. Si algo sucedía, serían avergonzados ellos mismos y no los romanos. Y cuando hubo ese gran alboroto en torno al sepulcro, que había sido encontrado vacío, sentí más solicitud que nunca. Envié por Malcus, envió nuevamente por Malcus, quien me dijo que había puesto al teniente Benillín con 100 soldados alrededor del sepulcro. Malcus me dijo que Benillín y los soldados estaban sumamente alarmados con lo que sucedió esa mañana. Bueno, entonces envié por Benillín, quien me relató tanto como recuerdo las siguientes circunstancias. Él dijo que como al comienzo de la cuarta vigilia, vio una luz hermosa y delicada sobre el sepulcro. Él primero pensó que las mujeres habían venido para embalsamar el cuerpo de Jesús, como era su costumbre, aunque no podían imaginarse cómo ellas hubieran pasado a través de las guardias sin que se den cuenta. Y mientras estas reflexiones pasaban por su mente, he aquí que todo el lugar se iluminó y parecía que hubiera multitudes de muertos en sus ropas fúnebres. Todos parecían estar gritando llenos de éxtasis, mientras que por todo alrededor se escuchaba la más bella música que jamás hubiera oído. Todo el aire parecía estar lleno con voces que alababan a Dios. Para este tiempo parecía haber un devaneo, un movimiento de la tierra que lo hizo sentirse tan enfermo y tan tambaleante que ya no podía sostenerse en sus pies. Y dijo que la tierra parecía moverse debajo de sus pies y que perdió sus sentidos
y no sabe lo que ocurrió. Le pregunté en qué condición se encontraba cuando regresó en sí. Él dijo que estaba tirado en el suelo, boca abajo. Le pregunté si no se había equivocado con respecto a la luz, si no era de repente la luz del día que venía del este. Dijo que al principio él también creyó eso, pero que solo como las piedras pueden moverse, estaba muy oscuro y recuerda que era muy temprano para amanecer. Le pregunté si su desvanecimiento no era producto de haber estado dormido y haberse levantado de pronto, pues algunas veces hay este efecto. Te levantas y... Eso cuando tienes vértigo. Él dijo que no había dormido en toda la noche por cuanto la pena por quedarse dormido en el cumplimiento del dolor, del deber, era la muerte. O sea, no se podían quedar dormidos. Dijo que había permitido que algunos de los soldados sí durmieran. Le pregunté por cuánto tiempo duró la escena y dijo no saber, pero que pensaba que cerca de 1 hora, fuera de la luz del día. Y le pregunté si fue al sepulcro después de que volvió en sí. Dijo que no, porque estaba tan asustado y cuando vino la calma se fueron todos a sus cuarteles. Soldado que huye sirve para otra guerra. No lo dijo él, lo pensé yo. Le pregunté si había sido interrogado por el sacerdote. Dijo que sí, y que ellos le dijeron que diga que fue un terremoto y que había estado dormido. Le ofrecieron dinero para que dijera que los discípulos se habían robado el cuerpo. Pero él no vio a los discípulos. Él no sabía que el cuerpo no estaba allí, sino hasta que se lo contaron. Le pregunté cuál era su propia opinión con respecto a lo que el sacerdote había conversado con él. Él dijo que algunos de ellos pensaban que Jesús no era un hombre, que no era un ser humano, que no era el hijo de María, que no era el mismo que había nacido de la Virgen en Belén, que la misma persona había estado anteriormente en la tierra con Abraham, con Lot, en muchas épocas y en muchos lugares. A mí me parece que si la teoría judía es cierta, estas conclusiones podrían ser correctas, pues para resumir su vida, esta estaría de acuerdo con la vida de este hombre, como es conocida y testificada por amigos y extraños. Pues los elementos en sus manos no son más que un barro en las manos del alfarero. Él podía convertir el agua en vino y cambiar de la muerte en vida. Podía calmar las aguas, apaciguar las tormentas y sacar un pez con una moneda en su boca. Si él pudo hacer todas estas cosas y muchas más, de acuerdo a lo que todos los judíos testifican de él, y fue haciendo estas cosas que creó esta enemistad en contra suya, no tuvo la culpa de ninguna ofensa criminal, ni de violar ninguna ley, ni de ofender a nadie. Todos los hechos son conocidos por miles, por extraños y amigos. Así que estoy casi listo para decir, como lo hizo Manilas al pie de la cruz. Manilas, el centurión que pronunció estas palabras al pie de la cruz. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Esta es la carta, ¿ok? Hay mucha gente a través de la historia que han tratado de atestiguar su identidad. En realidad no lo sabemos, pero como dije antes, los padres de la iglesia primitiva dijeron que Pilato escribió esta carta al gobierno romano para tratar de explicar las circunstancias. Y fue inmediatamente después de la resurrección de Jesús. Dicen que Ireneo y Justino se referían a ella y también el historiador de la iglesia primitiva, Eusebio de Cesarea. Ahora, esto no es el Evangelio, esto no está en la Biblia, es simplemente el punto de vista de un hombre
que era el gobernador romano y está dando testimonio de lo que estaba pasando. Y que, de acuerdo a lo que leemos en la carta, dice que se convirtió en cristiano. Muy interesante. Sea o no sea cierta esta carta, de algo sí podemos estar seguros, que la historia que leemos de parte de Mateo es verdadera. Que Jesús verdaderamente se levantó de la muerte. El ángel sí dijo, no está aquí, pues ha resucitado. También sabemos que luego ascendió al cielo y que viene nuevamente para recibirnos y para establecer su reino y su gobierno aquí en la tierra. Ahora, si eres parte o no de su reino, depende de tu decisión con respecto a lo que harás con Jesús. O lo coronarás como el Rey y el Señor de tu vida, o lo niegas. Si lo haces Señor de tu vida, entonces vas a ser un ciudadano de su reino eterno y compartirás la gloria del reino junto a Jesús. Si no lo haces Señor de tu vida, pasarás la eternidad, como dice Apocalipsis, en el lago de fuego, quemándote eternamente. ¿Y sabes una cosa? Tú eliges. Nadie más puede hacerlo por ti. Tu mami, tu papi, tu abuelita, nadie más lo puede hacer. Solo tú, reconociéndolo aquí en tu cabeza, tu intelecto, esto que Dios te ha dado para tomar decisiones, y con tu corazón. Estar totalmente convencido, de corazón, que sí, Jesús nació de una virgen, vivió aquí en la tierra, tuvo un ministerio de 3 años enseñando y que murió, fue a la cruz, murió y resucitó al tercer día. ¿Crees en eso de verdad? Entonces